Amados hermanos, muy pero muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a 365 días íntimos con Dios, un tiempo para caminar en la presencia del Señor, escudriñando su palabra con reverencia y dependencia del Espíritu Santo. Damos gracias al Señor por permitirnos este espacio para crecer, ser edificados y ante todo transformados en Cristo. Abramos nuestro corazón, amada familia, para que hoy el Señor nos hable, porque creemos que el Señor nos hablará en esta noche. Amén. Amado Padre Amén. Celestial, te entregamos este espacio, Señor. Gracias por este hermoso día, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Hoy te entregamos todo nuestro ser, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor Jesús. Y te pedimos que seas tú guiándonos a toda verdad, ilumínanos, que seas tú, Espíritu Santo, dándonos esa gracia y ese favor, revelándonos tu palabra. Todo esto te le pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy tenemos las Amén. citas entonces en el día 1 de febrero, Éxodo capítulo 13, desde el versículo 17 al 15-18, Mateo 21, del 23 al 46, Salmo 26 y Proverbios 6, del 16 al 19. Así que vamos a estar guiados por el Espíritu de Dios y quitamos de nuestras vidas toda soberbia y altivez. Amén. Amén. Vamos a empezar entonces con Raquelita. Adelante con 13:17. Amén, maestro. La palabra del Señor se lee en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: la columna de nube y de fuego. Y luego de que Faraón dejó de ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni, ni de noche la columna de fuego. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Capítulo 14. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-ahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal Zephón.
Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Hasta ahí No nomás. es de... Hasta ahí Ok, nomás. Gracias, amén, Raquelita. Gracias. amén. Sí, pues, Galilea. No, ¿hasta dónde? Hágale, hágale. Es que la atención. Ah, dale a Andercito, por favor, versículo 2. Dice, versículo 2. Del 14, ¿cierto? No, Di 12. 14, 12. 12, Andrés. Dice, sí. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Ujú. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Ujú. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. 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 Muy bien. Juanita, capítulo 15. Sí, cántico de Moisés. Sí, 15 de enero. Nosotros atrás. Entonces Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor del Señor, que a la letra decía: Cantaré al Señor que sea coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es mi guerrero. Su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros del ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el Mar Rojo.
las aguas profundas se los tragaron, como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló el gran poder. Tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes. Diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las olas se hirieron como murallas, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré sus despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano, pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como plomo en las aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. La angustia dominará a los filisteos. Los jefes edomitas se llenarán de terror, temblarán de miedo los caudillos de Moab. Los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto por tu gran poder, Señor. Quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que tú adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. El Señor reinará por siempre y para siempre. Versículo 18. Jehová reinará eternamente Eternamente y para siempre. para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. No sé qué sabe. Esto es algo glorioso. Podemos ver aquí la mano de nuestro Señor. No, más va a pasar. Dios no solamente saca a su pueblo de Egipto, los guía paso a paso, pelea por ellos, los conduce ¿a dónde? A la adoración. El camino incluye dirección, ¿qué? Dirección divina. Pruebas reales y una victoria que termina en ¿qué? En alabanza. Aquí nos da algo, esa hermosa palabra. La fe aprende a confiar. Oiga, la fe aprende a confiar, a avanzar y a exaltar a Dios. Y aquí vemos en el capítulo 13, desde el versículo 17 al 22, Dios nos lleva a Israel por el camino más corto para evitar que ellos retrocedan. Los guía por... ¿Quién es el que los guía? Esa columna de fuego, ¿sí? Entender que había un lugar que era mucho más corto, pero por ese lugar corto tenían que pasar por tierra a los filisteos y ellos están huyendo de Egipto y entender que aún Egipto tenía sus propios aliados y sabían que si se iban por un lado, iban por los lados de los filisteos, ellos iban a ser totalmente destruidos. Y por eso el Señor simplemente los llevó allí, al frente ¿de qué? Al frente del mar Rojo. ¿Sí? Aquí podemos ver que es Dios que se hace visible a través de su presencia. ¿Una nube de qué? De fuego. Y esa nube de fuego simboliza presencia. Amén. Presencia. ¿Quién es el que pelea la batalla por nosotros? ¿Ah? Jehová. Jehová, nuestro Dios. Él es el único que pelea nuestra batalla. ¿Sí? Él es el único que dice, hijo, confía en mí, que yo haré. ¿Cierto? Dios no abandona. Y creo que la guía divina es constante de día y de noche. Nunca el Señor abandonó al pueblo de Israel. Y hay algo aquí muy bonito, y es que
Dios siempre guía con sabiduría y no con rapidez. Amén. El Amén. Señor actúa en el momento perfecto. ¿Por qué el Señor los envió por ese lado? Por un hecho, de que Dios, para que el pueblo de Israel pudiera ver cuál era el poder de él a ese pueblo. Dios quería mostrar su poderío a través de su soberanía, a través de su omnipotencia. Amén. ¿Por qué? Porque mire que después de que ellos pasaron el Mar Rojo, allí este mar grande, y ellos al ver cómo el Señor destruyó todo el ejército egipcio, luego que dijeron, se asombraron y pudieron ver que había un Dios vivo y verdadero que los estaba ¿qué? Acompañando. Amén. Y creo que confiar en la guía de Dios nos prepara ¿para qué? Para lo que viene. Familia, para lo que viene. Procesos, a las pruebas. Tenemos un Dios que aún en medio de pruebas, de dificultades, en medio de escasez, en medio de necesidades, aún el mundo viniéndose delante de nosotros, el Señor dice, confía en mí, que yo soy el que ha. Yo soy el que te defiendo. Y la pregunta es, ¿confío en el camino de Dios aunque yo no lo entiendo? ¿Confío en ese camino? Hay caminos que para nosotros nos parece difíciles, sin sentido, sin propósito, en oscuridad. ¿Por qué, Señor, te entregué mi vida y por qué antes viene más pruebas? ¿Por qué viene más aflicción? ¿Por qué más tristezas? ¿Por qué más engaños? Porque es de entender que el Señor quiere que tú confíes en Él y Él mostrar su poderío en ti. Amén. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. En el versículo 15 vemos ese cántico de Moisés, ese cántico de María, ¿no? Y cuando el Señor nos saca a nosotros en victoria, siempre va a haber una actitud de adoración del corazón. Y esa actitud es, Señor, te alabo. Señor, te bendigo. Señor, gracias. Señor, te doy gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias por sacarme victoria. Gracias por este regalo. Gracias por tu gracia, por tu favor, por salvarme. Gracias, Señor, por sacarme del infierno, de la oscuridad, de la aflicción. Mire ese cántico tan hermoso que hizo allí María y Moisés. ¿Sí? Porque después de la victoria, el pueblo canta al Señor, reconocen su poder, su fidelidad. ¿Y saben una cosa? Dios es exaltado como guerrero y como rey eterno. La alabanza nace del agradecimiento. Y es un estilo de adoración. Es un estilo de vida donde yo les digo, Señor, gracias, gracias, gracias. Porque más que quejarme de la vida, es decirle, Señor, gracias por todo lo que tú me estás dando. Gracias, Señor, porque eres tú quien estás quitando todos los obstáculos de mi vida para poder conocerte a ti, al único Dios y Rey eterno. Amén. Recordemos esto, familia. La victoria no termina en celebración humana, sino en adoración a Dios. Amén. Es lo que yo le digo al Señor. Señor, te alabo. Señor, te bendigo. Gracias porque aún esos 7 años de sufrimiento dentro de una prisión se convirtieron en años de agradecimiento, de bendición, años, yo digo, bendito sufrimiento, bendito, porque allí te conocí, pude ver la mano de Dios sobre mi vida. Amén. Amén. Recordemos familia lo que Dios ha hecho en tu vida en un pasado. ¿De dónde te ha sacado el Señor? Cuando tú le clamaste al Señor, ¿cómo el Señor te respondió? Solamente piensa en eso. Piensa en
Si llevo un estilo de vida en gratitud a Dios o llevo un estilo de vida de escasez y renegando y renegando y renegando de la vida. Piensa, cuando yo reniego es porque no estoy viendo el poder y la gracia de Dios sobre mí. Pero cuando vivo en agradecimiento es porque yo le digo, Señor, sé que todo lo que tú me has dado, todo, todo lo que yo he vivido, toda la gracia, todo el favor, todo cómo mi vida cambió, me has dado una nueva familia, me has dado nuevas relaciones, me has dado una estabilidad financiera. Señor, donde tú me sacaste, ya me diste una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso nos recuerda, familia, que Dios es el que hace todo esto, yo no. El pueblo de Israel, ¿qué tuvo que hacer? ¿Será que ellos cogieron sus espadas, pelearon, se enfrentaron al ejército de allí, los egipcios? No, ¿verdad? ¿Con, ¿Contra qué ejércitos estás peleando donde tú no has ganado la pelea porque tú no vas a ser capaz de pelear esa batalla? No vas a ser capaz. Solamente Dios pelea la batalla por ti y Él te saca victorioso. Amén. Solamente el Señor. ¿Quién murió por ti? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Él murió por ti. Él venció la muerte. Él venció el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo es el que nos guía, es el que abre nuestro camino, es el que vence al enemigo. Así como Dios liberó a Israel, Jesús nos libera ¿de qué? Del pecado y nos conduce a una vida eterna, a una vida nueva. En Él caminamos ¿qué? Seguros y le adoramos como ¿quién? Como nuestro Rey eterno. Amén. Familia, Amén. familia. ¿Por qué mira, he escuchado tanto que uno le pregunta a muchas personas, oye, ¿qué? ¿Cómo estás? En la lucha, ¿sí o no? Así le dicen a uno. ¿Se han escuchado o no? Ahí luchando, Sí. es un dicho de muchas de las personas en la lucha. Y yo les digo, ¿cómo así que en la lucha? ¿Es que andas continuamente guerreando la vida o qué? ¿Te la pasas peleando? ¿Cómo así que en la lucha? Y no se trata de luchar la vida, se trata de nosotros vivir de victoria en victoria, agradeciéndole a nuestro Señor. Amén. Esa es la enseñanza que nos deja este hermoso libro de Éxodo a través de la historia de Israel. Amén. Vámonos entonces ahí, Amén. Mateo. Rapidito, vámonos para Mateo. Mateo capítulo 21 del 23 al 46. Juanita, Daniela, ¿estás por ahí, Dani? Sí. Bueno, mi Dani, Mateo capítulo 21 del 23 al 46. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle, ¿con qué autoridad haces esas cosas y quién te ha dado esa autoridad? Jesús le respondió, yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no creyeron en él? Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud, porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte le respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo, Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste respondió,
Voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entreguen el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que en el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que les hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Amén. Ujú. Amén. Amén, gracias. Bueno, en este pasaje vemos cómo Jesús confronta varios corazones, ¿sí? Y creo que una de las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo no fue discutir para ganar discusiones, ¿verdad? Simplemente Él habló de la manera más simple, la manera más literal, y habló solamente de arrepentimiento y habló de una fe obediente. Amén. La autoridad de Dios no se reconoce con palabras, sino con ¿qué? Con una vida que responde y da fruto. Eso es todo. Cuando Dios llama, cuando Jesús escogió sus discípulos, Él los llamó por su nombre y ellos ¿qué hicieron? Dejaron todo lo que estaban haciendo y le siguieron. Y creo que aquí, del capítulo 23 al capítulo del 23 al versículo 27, se habla sobre la autoridad de Jesús, ¿sí? Y aquí los líderes religiosos cuestionan la autoridad de Jesús, pero Él les llama respondiéndoles y los lleva a examinar su propio corazón, porque no querían responder con verdad por temor a la gente. Y la falta de respuesta revela la falta de ¿qué? La falta de obediencia. Ellos no respondían, ¿sí? Porque acá le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago esas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén.
Mire que Jesús nunca los confrontó, nunca, o sea, Jesús los confrontó, pero nunca se colocó a discutir con ellos. Porque hablar de religión, hablar de política y hablar de religión y de política es como, y de fútbol, digamos de esa forma, es simplemente para discusiones y cosas que no edifican, ¿sí? Pero cuando hablamos a través de la verdad, simplemente la palabra de Dios es para qué, para edificación, mas no para discusión. Jesús les dijo, simple, ustedes piensen lo que quieran a través de su vida religiosa y simplemente yo les daré a conocer el reino a quienes yo quiera revelárselos. Amén. Esa es la autoridad de Jesús. Y aquí estamos hablando de la parábola de dos que estamos hablando de la parábola de los dos hijos. Y Jesús presenta la parábola de los dos hijos. Uno dice no, pero luego obedece. Y el otro dice sí, pero no actúa. Y creo que la obediencia verdadera se demuestra ¿con qué? Con acciones. Y esto es hermoso, porque Jesús muestra que los arrepentidos entrarán al reino de los cielos antes que los mismos religiosos. Al Señor no le interesa de que tú digas, soy cristiano, soy católico, soy mormón, soy de tal denominación, llevo tantos años en una iglesia, no le interesa nada de eso. Al Señor le interesa es que nosotros demostremos esos frutos evidentes de qué, de arrepentimiento. Porque Dios mira que el corazón, y es allí de donde sale que la respuesta real. Y esto es hermoso, ¿saben por qué, familia? Porque aquí hay un hombre que dijo, sí, dale, yo voy a cambiar, Señor. Pero ese nunca cambió. Y hay otro que dijo, no, Señor, no, tranquilo, déjame a mí, yo no voy a ir, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué pasó? Sí fue. Y mire qué hermoso cuando Dios dice, lo único que deseo es tu corazón. El segundo le entregó el corazón a la final, al final de todo, ¿no? Y eso es lo que Dios nos llama, al arrepentimiento. ¿Cuándo? En su momento. Cuando tú tomes la decisión, cuando todas las personas tomen la decisión. Porque Dios valora la obediencia sincera, no las palabras vacías. ¿De qué sirve? Decirle, sí, Señor, me arrepiento, ¿cierto, Lucía? Y a la final, no hacerla. La única forma de nosotros demostrar al Señor un corazón arrepentido es a través de tu conducta. Si tú cambias tu estilo de vida, demuestras frutos evidentes de ¿qué? De arrepentimiento, porque la fe verdadera se vive, no solo se declara. Amén. Muy bien. También tenemos aquí sobre los labradores, esos labradores malvados, ¿sí? Y creo que Dios espera fruto de los que reciben su gracia. Y Jesús aquí narra la parábola de quiénes, de los labradores malvados. Y Dios confía en su viña, pero los responsables rechazan a quienes, a sus enviados. Y esto me encanta. ¿Saben por qué? Porque desde el principio, desde el Antiguo Testamento, Dios ha enviado a sus hombres, ha enviado a sus escogidos, a sus profetas, a anunciar al pueblo del Señor que se arrepientan, pero nunca hicieron caso. ¿Sabe qué hicieron caso más bien? A la idolatría, le hicieron caso más bien a la religiosidad, confiaron más en el hombre que en la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso es que el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, como dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Quién es el dueño de la viña? Nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial. Él es el dueño de la viña. Y podemos ver que a ese último, el que envió el dueño de toda esta viña, dijo, no, vamos a enviar a esta
último a ver si de pronto no le hace nada. Pero sucede que sí lo hicieron, ¿verdad? Todos los religiosos, todos ellos fueron quienes mataron a nuestro Señor Jesucristo, los llevaron directamente a la cruz, ¿verdad? Y algo que me toca a mí en el corazón, que Dios no tenía otra alternativa de enviar a su Hijo, no tenía otra alternativa. Voy a enviar a mi hijo Jesucristo, ¿no? Para que pudiera salvarte a ti, salvarme a mí, y a través de todo ello nosotros pudiéramos, ¿qué? Tener salvación. Amén. Solamente en Jesús. Ellos rechazaron esa piedra principal. Ellos la rechazaron. Y ahora Cristo se convirtió en esa piedra angular. Amén. Que se llama salvación. Amén. Muy bien. Quiero hacerles una pregunta. Y la pregunta es, ¿tú aceptaste la palabra del Señor o la rechazaste? ¿Qué estás haciendo con la palabra y con ese llamado de nuestro Señor? ¿Qué estás haciendo con eso? Nuestro Padre Celestial ha enviado a Jesús, que vino a morir por ti. ¿Lo aceptaste o lo rechazaste? ¿O tu oído está simplemente enfocado en quién? En el hombre, en la religiosidad. Ellos no tienen la salvación, pero Cristo sí la tiene. Amén. ¿Ha aceptado a Cristo como la base de mi vida? Pregúntate. ¿Ha aceptado a Cristo como la base de mi vida? Muy bien, sigamos ahí con el Salmo, por favor. Reinita, vas a leer el Salmo, por favor. Sí, pero Sí. se me borra mucho la vista. Salmo. Salmo 26. Del 1 al 12. El Salmo completo. Dice la palabra de Dios. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin desconfiar. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con tu voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y tu diestra está llena de soborno. Mas yo andaré en mi integridad. Redime, y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, y las congregaciones bendeciré a Jehová. Y en las congregaciones bendeciré a Jehová. Amén. ¿Me escuchan ahí? Sí, amén. Muy bien. Ahí me disculpan que esto se me salió. En vivo todo suele pasar, ¿verdad? Bueno, Sí, amén. Salmo 26, declaración de integridad. Este Salmo de David
nos habla de algo muy importante y es la conciencia. Conciencia, ¿no? Primero que todo, dice el versículo 1, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Y una de las cosas que Dios nos da es el don del Espíritu, y ese don permite que nosotros andemos en la verdad. El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos habla a nosotros cómo, de qué forma estoy andando, si estoy siendo una persona recta, una persona justa, ando bajo sus propios caminos o simplemente hablo de labios que estoy andando, pero mis hechos y mis frutos son otra cosa totalmente diferente. Dice esta parte, versículo 9. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, su diestra está llena de ¿qué? De sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Amén. También nos recuerda aquí el Espíritu Santo de que, ¿con quién ando yo? Ahí hay una frase muy coloquial aquí en Colombia que dice, dime con quién andas y te diré qué, y te diré ¿Quién quién es. eres? ¿Verdad que sí? Si tú te juntas con personas sanguinarias, personas del mal, personas de la oscuridad, tú puedes decir que confías en Dios, que crees en Dios, pero las personas van a decir, eres una hipócrita. ¿Sabes por qué? Porque si yo soy de Dios, no tengo que andar con personas del mundo malo. Sí, ¿Por, amén. amén? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que andar con personas con malas palabras, personas negativas? Personas que simplemente te quieren llevar al mal, a la oscuridad, al pecado. ¿Por qué quieres andar con ese tipo de personas? De nada sirve que declaremos de labios, decir, no, sí, yo confío en Dios, yo creo en Dios, pero con tus hechos demuestras otra cosa totalmente diferente. Por eso dice aquí el rey David, mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Eso quiere decir, Señor, revélame. Revela aún lo más profundo de mi corazón en donde estoy fallando. Por favor, muéstrame dónde estoy fallando. Redímeme si te he fallado. Perdóname si yo he pecado contra ti. Amén. ¿Por qué? Porque es que David también cometió errores. Fue un hombre con el corazón conforme al de Dios, pero no era perfecto. Y aquí en la palabra de Dios vemos que el único perfecto, ¿quién fue? Dios. Jesús. Nuestro Señor Jesucristo fue el hombre, el único limpio y sin mancha, el hombre perfecto que aún estando en la carne, en esa carne de pecado, no conoció el pecado. Amén. Todos, Amén. absolutamente todos, han cometido errores, han cometido pecados. Y recordemos que ahí en Romanos 7 nos habla sobre el aguijón de la carne, ¿no? El aguijón de la carne. Y el aguijón de la carne quiere decir este pecado que mora en mí. Esta carne siempre va a ser pecaminosa. Pero ¿saben una cosa? Él aún lo dijo, Pablo lo dijo. Miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién podrá apartarme de este cuerpo de pecado? ¿No? Pero en Romanos 8, del versículo 1, dice, pues ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque ya no andan según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Esta carne, mire lo que habla aquí David, ¿cierto? Mas yo andaré ¿en qué? En mi integridad. Eso significa andar en el Espíritu. Cometemos error, lo confesamos ante el Señor, pero nos apartamos de ello. No significa que tenga un estilo de vida toda pecaminosa, pecaminosa y pecaminosa. No, es totalmente diferente. Recordemos que el pecado o simplemente
justificar que soy un ser humano y eso me está diciendo que yo, no, Dios conoce mis luchas. No, eso no es así. Tenemos que vivir en integridad espiritual. No declaremos, mostremos con hechos quiénes somos. Amén. Si Cristo te hizo una nueva criatura, si el Señor te ha redimido, si has nacido de nuevo, entonces con tu estilo de vida estás diciendo, Señor, tú conoces las intenciones de mi corazón. Amén. Muy bien. Y vámonos para Proverbios, por favor. Proverbios 6, 16 al 19. 16 al 19. Muy bien. ¿Lo leo? Rocío, acabaste de entrar, ¿verdad? Sí, Mi Rosy, ¿cómo estás? pues aquí, cheque mal el horario. Eso vi. Pero bueno, no te preocupes. ¿Lo leo? No, lo va a leer Rocío, Andresito. Dale. Gracias, mi hermano. 16 ¿del cuál a cuál? Del 16 Del al 16 al 19. 19. Ah, ok. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. 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 ¿Qué dice el capítulo de este capítulo 6? El nombre del capítulo 6, amonestación contra la pereza y la qué, y la falsedad. Oiga, la falsedad, ¿sí? ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando salió victorioso en medio del Mar Rojo? ¿Cómo expresaron ellos una verdadera adoración? ¿A través de qué? De la gratitud, ¿verdad que sí? A través de la gratitud. Y podemos ver en Jesucristo, en nuestro Señor, que en Él no hubo falsedad. Él no vino como los hombres religiosos y doctos, sino a través con una realeza de humildad, con mucho amor demostrando cuál es la esencia de Dios, que es el amor. Y en el Salmo David nos mostró lo mismo. Hey, Señor, muéstrame si soy un falso. Muéstrame, Señor, si soy un hipócrita. Muéstrame, Señor, si yo realmente te estoy alabando con labios, pero mi estilo de vida y mi corazón están en otro lado. Muéstrame. Y aquí 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Actitudes del ser humano, las obras de la carne. Piensa si tú quizás por ahí estás andando según estas cualidades, según estas obras de la carne, ¿no? Analiza, reflexionemos solamente, reflexionemos sobre todo ello. Porque mire lo que está diciendo: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y creo que lo único que nos hace a nosotros reales, auténticos y genuinos hijos de Dios es a través de que le digamos: Señor, examina mi corazón, revélame y muéstrame cómo estoy caminando contigo. Si mi lengua, ¿qué habla? ¿Qué pienso? ¿Cómo obro? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo trato a mis hermanos? ¿Cómo trato a mi familia? Seamos en eso, familia. Amén. Porque de resto, de nada sirve que andemos todo el día en una iglesia. De nada sirve, familia. De nada sirve que llevemos años dentro de una congregación o dentro de una denominación y nosotros seamos falsos ante Dios. Ante los hombres podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a nuestro Padre Celestial.
Amén. No digamos, simplemente actuemos, accionemos. Demostremos que Amén. con hechos que verdaderamente amamos y somos hijos de Dios, hijos nacidos de nuevos y ante todo, hijos de luz. Amén. Muy Amén. bien. Gracias, Padre amado. Gracias, bendito y glorioso Dios. Gracias por tu amor y por tu verdad. Gracias por esta palabra, Señor, que ha depositado en nuestros corazones. Entendemos que esta palabra, Señor, sembrará en nuestro corazón, Señor, dará fruto a su tiempo. Te pedimos, bendito y glorioso Dios, que seas tú exhortándonos y convenciéndonos de pecado. Que seas tú, Espíritu Santo, revelándonos lo más profundo de nuestro corazón, en dónde estamos fallando. Permite, Señor, que nosotros podamos ver nuestro yo, Señor, nuestro estilo de vida, nuestros pensamientos, lo más profundo de ese corazón, Señor, que es tan engañoso, glorioso Padre. Pero sobre todo, Padre, que seas tú encaminándome a toda verdad. No queremos falsedad ante ti, no queremos ser hipócritas ante ti, bendito y glorioso Dios. Entender, Padre, que tú eres el único Dios poderoso que hace todas las cosas nuevas. Así que, Padre, te entregamos toda nuestra vida a ti, la rendimos a ti, bendito, glorioso Dios. Te pedimos que seas tú tomando el control de todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, Amén. por estar en 365 días íntimos con el Amén. Señor, estudiando la palabra con reverencia y temor santo. Nos vemos el día de mañana a 6 de la mañana, hora Colombia, 5 de la mañana, hora México y El Salvador. Y recordemos algo que siempre estamos en esta linda comunidad como familia espiritual, ¿no? Como familia religiosa. Y si tú deseas reunirte a esta hermosa familia en Cristo, pues simplemente deja tu comentario o te dejamos nuestro contacto por medio de Facebook. Amén. Mil bendiciones. Chao, chao. Que estén muy bien. Amén. Mm.